Puedes esperar afuera. Esas 4 palabras retumbaron en el salón de conferencias como un portazo invisible. El murmullo de conversaciones y el tintinear de copas se apagaron de golpe. Decenas de miradas giraron hacia mí, como si yo fuera una intrusa sin invitación. Sentí como mis dedos se aferraban con fuerza a la carpeta que llevaba entre manos. Allí dentro estaba el resultado de 6 meses de investigación, cálculos, pruebas y desvelos que habían salvado a la compañía millones en pérdidas. Perdón, alcancé a decir, mi voz ahogada por el eco metálico de las cucharillas golpeando el cristal. Ranatada, la directora de marketing, apenas levantó una ceja. Hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando a un insecto molesto. Estamos al máximo de capacidad para la ceremonia. Seguro lo entiendes. Miré alrededor incrédula. El salón era enorme, con techos altos y lámparas de cristal, que reflejaban la luz sobre las mesas cubiertas de manteles color crema. Había espacio de sobra, asientos vacíos incluso. Sin embargo, cada persona de mi departamento estaba cómodamente instalada en su sitio. Reconocí a todos, desde los más antiguos hasta Ren, la interna recién llegada que llevaba apenas 3 semanas. Sí, la misma Ren que en la última junta había presentado como suyo el algoritmo de cadena de suministro que yo había desarrollado. Sentí como la indignación subía por mi pecho, pero Ranatada remató la humillación con una sonrisa fría. ¿Por qué gastar un asiento en ti? Eres solo una analista. El silencio que siguió fue más hiriente que sus palabras. Nadie intervino, nadie protestó. Algunos apartaron la mirada, otros siguieron bebiendo como si nada hubiera ocurrido. Y allí, de pie, con esa mezcla de vergüenza y rabia, entendí lo que hasta entonces me había negado a aceptar: las promociones que nunca llegaban, las ideas que desaparecían en boca de otros, las horas extra que jamás se reconocían. Todo estaba conectado. Mis ojos se desviaron hacia la pantalla del proyector. En letras doradas se leía: Premio a la excelencia en innovación. Ese reconocimiento debería llevar mi nombre. Ese era mi trabajo, pero otra persona se llevaría el aplauso, el ascenso y la foto sonriente para la revista corporativa. Inspiré hondo. El temblor en mis manos se detuvo cuando abrí mi portátil. Mis dedos se movieron con una calma que contrastaba con la tormenta interna. Ya veo, dije en voz baja, casi para mí misma. Tecleé unas pocas palabras y presioné enviar. Revisen su correo. En cuestión de segundos, el salón se llenó de un sonido distinto: notificaciones, vibraciones de móviles, correos entrantes. Yo cerré la computadora y sin mirar atrás, giré hacia la puerta. La madera se cerró con un golpe suave tras de mí. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado, sentí una mezcla extraña de ligereza y determinación. Durante años me habían pedido paciencia, que trabajara más duro, que confiara en que el mérito acabaría brillando. Pero en ese instante, al ser expulsada de mi propio escenario, comprendí que la paciencia sin acción no es virtud, es condena. Lo que nadie sabía era que mi carpeta de presentación no era lo único que llevaba conmigo esa noche. También llevaba un plan. 3 años de silenciosa preparación, de aprendizajes dolorosos y de estrategias guardadas. Y esa humillación pública no era el final, era la chispa. Al cerrar aquella puerta, dejé atrás no solo un salón lleno de gente que me despreciaba, sino también los últimos restos de ingenuidad que aún me quedaban. Avancé por el pasillo con el sonido metálico de los tacones como única acompañante. En mi mente se proyectaban como diapositivas todas las veces que había entregado más de lo que me pedían y aún así había sido ignorada. Recuerdo la primera vez que creí que mi esfuerzo hablaba por sí solo. Era mi segundo año en la empresa. Todavía tenía esa chispa del entusiasmo. Había desarrollado un modelo predictivo que anticipaba retrasos en los envíos, usando datos meteorológicos y niveles de congestión en los puertos. Pasé semanas refinando el algoritmo, ajustando variables, probando escenarios. Lo presenté a Dominic, mi nuevo jefe, convencida de que aquello demostraría mi valor. 2 semanas después, sentada en una sala llena de ejecutivos, escuché a Dominic exponer su nuevo modelo, mis fórmulas, mis tablas, mis gráficos, todo en su presentación, excepto mi nombre. Al terminar, los aplausos lo rodearon. Yo lo felicité al final, todavía incrédula, y le dije: buen trabajo con el modelo predictivo.
Su respuesta fue como un balde de agua helada. El marco conceptual era mío, tú solo me ayudaste con algunos números. Me quedé en silencio, paralizada. El marco conceptual, desde la idea inicial hasta la ejecución, había sido enteramente mío, pero era nueva. Deseaba ser vista como alguien que apoyaba al equipo, así que lo dejé pasar. Ese fue mi primer error, el más caro de todo. Desde ese momento, se repitió la misma historia una y otra vez. Yo identificaba un problema, diseñaba una solución, se la compartía a Dominic, y luego lo veía presentarlo como si hubiera surgido de su genialidad. Al principio lo atribuía malentendido. Luego comprendí que no era casualidad, era su método. Cuando finalmente reuní valor para hablar con recursos humanos, me encontré con la indiferencia de Eliana, la responsable de la oficina. Apenas levantó la vista de su pantalla mientras me decía, ¿tienes documentación que demuestre que esas ideas son exclusivamente tuyas? Tengo los archivos originales con las fechas de creación, respondí, casi aliviada de haber previsto esa pregunta. Ella frunció los labios sin emoción. Pero los desarrollaste durante el horario laboral usando los recursos de la compañía. Bueno, sí, pero entonces pertenecen a la empresa, no a ti. Dominic es tu super. Si presenta logros del departamento a la directiva, es el conducto apropiado. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Ahí estaba, escrito con letras invisibles. Las reglas no eran de mérito ni de justicia, eran de jerarquía. Las ideas fluían hacia arriba, pero el crédito nunca descendía. Esa tarde, al salir de la oficina de recursos humanos, vi reflejado en los cristales del edificio el rostro de alguien que ya empezaba a endurecer. Una parte de mí quería resignarse, pensar que quizá así era el mundo corporativo. Otra parte, más obstinada, susurraba que si seguía cediendo, acabaría borrada de mi propia historia. Lo más doloroso no era la falta de reconocimiento, sino el contraste con mis expectativas. Había llegado a esa empresa convencida de que era el lugar perfecto, innovación y eficiencia por encima de la política. Mis primeros meses lo confirmaban. Había creado un sistema de inventario que redujo errores en un 3. Había diseñado modelos predictivos que optimizaron rutas de envío. Incluso detecté un fallo crítico en el software estrella de la compañía que pudo haber costado al cliente más grande. Yo había seguido todos los canales oficiales, confiando en que la transparencia me daría seguridad. Pero la realidad era otra. La transparencia era una invitación abierta para que otros robaran mi trabajo sin que nadie los cuestionara. Ese día comprendí que, en ese ecosistema, los logros no bastaban. El talento sin poder se convertía en combustible para que otros ascendieran. Y aunque todavía no lo sabía, ese aprendizaje sería la semilla de una transformación mucho más profunda. La tercera, entiendes que no es casualidad, es un patrón, y Dominic era experto en tejer patrones a su conveniencia. Durante meses observé la misma secuencia repetirse como una obra ensayada. Yo encontraba un problema en el sistema, errores de inventario, retrasos en aduanas, cálculos ineficientes. Me encerraba a trabajar en soluciones, creando modelos y algoritmos que afinaban cada proceso. Se lo mostraba a Dominic, pensando que mi jefe reconocería mi dedicación. Luego, semanas más tarde, lo escuchaba exponerlo en las reuniones con los directivos como si la idea hubiera nacido de su mente brillante. Cada vez me costaba más tragar la rabia. Una parte de mí quería interrumpirlo en medio de la sala y gritar, «Eso es mío». Pero otra parte, más pragmática, recordaba lo que me había dicho Recursos Humanos. Las ideas hechas dentro de la empresa no me pertenecían, sino a la compañía. Si alzaba demasiado la voz, terminaría siendo yo la que quedara como conflictiva. Intenté buscar aliados dentro del equipo, personas que hubieran visto mi trabajo previo, pero lo máximo que conseguí fueron miradas incómodas, silencios prolongados y frases evasivas como «ya sabes cómo es». Todos lo sabían, pero nadie quería enfrentarse al jefe que tenía línea directa con la dirección. El golpe más fuerte llegó con mi proyecto sobre rutas de transporte intercontinentales. Había detectado cuellos de botella que estaban costando fortunas en retraso. Pasé varios fines de semana perfeccionando una solución integral, nuevas rutas, algoritmos predictivos, simulaciones de ahorro. Tenía todo preparado para presentarlo en la reunión trimestral. Llegué con mi carpeta de presentación, los gráficos listos, la confianza de quien sabe que ha encontrado oro. Pero Dominic me interceptó en la puerta. «La agenda de hoy está apretada», dijo con tono paternalista. «Dame tu material y yo resumo los puntos clave».
Con un nudo en la garganta, le entregué los documentos. Me senté en aquella sala 3 horas esperando mi momento, solo para ver cómo pasaba de puntillas por mis ideas con un resumen de 2 minutos. Las omitió, las redujo a nada, la iniciativa quedó en revisión indefinida. Fue como ver cómo enterraban a mi proyecto vivo. 2 semanas después llegó Ren, la pasante con apellido de peso, sobrina del CEO. Apenas se integró, la incluyeron en reuniones de alto nivel a las que yo nunca había sido invitada. 3 semanas después, presentó a la directiva un nuevo marco logístico con cambios superficiales y un nombre distinto. Era mi trabajo disfrazado, y esta vez, a diferencia de Dominic, no lo presentó tímidamente, se lo vendió con la frescura de alguien convencida de que el mérito le correspondía. El resultado fue inmediato: aplausos, aprobación, luz verde al proyecto y un puesto fijo para ella. Yo la observaba desde mi asiento, sintiendo cómo la injusticia se me grababa en la piel. Cuando me acerqué a Dominic a reclamar, su respuesta fue brutal por su indiferencia. La versión de Ren incorpora prioridades de liderazgo que la tuya no. Esto es negocio, el apellido importa más que quien tuvo la idea primero. Ese día volví a mi apartamento, cargando no solo con la frustración, sino con la certeza de que no habría ascenso ni reconocimiento para mí dentro de aquella empresa. Lo único que me esperaba era el desgaste continuo, el robo sistemático de mis ideas y la invisibilidad como norma. Pero mientras me dejaba caer en el sofá, rodeada de carpetas con 3 años de trabajo, algo se encendió dentro de mí. Ya no sentía únicamente rabia, era otra cosa, una resolución firme. Si ellos valoraban más los nombres y las apariencias que el verdadero trabajo, yo les enseñaría lo que costaba esa filosofía, y en ese momento, sin que nadie lo supiera, empezó mi verdadero proyecto, el de no volver a regalarles un solo logro más sin preparar mi propia salida. La gota que colmó el vaso fue la reunión con recursos humanos. Hasta entonces, todavía guardaba una pizca de fe en que existiera un mecanismo justo dentro de la empresa. Pensaba que, si llevaba pruebas sólidas, alguien tendría que escucharme. ¡Qué ingenuidad! Toqué la puerta de la oficina de Leyana, la responsable de RR, con la carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo a destiempo. Dentro, el aire olía a café recalentado y a indiferencia. Ella no levantó la vista de su computadora cuando me invitó a sentarme. He venido porque varias de mis ideas han sido presentadas por mi jefe sin darme crédito, expliqué, tratando de mantener la voz firme. Ella tecleaba sin pausa como si contestara mensajes más urgentes que mi denuncia. ¿Tienes documentación?, preguntó con un tono seco, casi automático. Abrí la carpeta y le mostré mis archivos con fechas de creación, notas manuscritas, correos enviados. Aquí está todo, fechas, versiones, registros de autoría. Ella hojeó las páginas con un gesto fugaz y luego volvió la vista a la pantalla. ¿Desarrollaste esto durante el horario laboral? Sí, claro, fue parte de mis tareas, respondí, sintiendo un hilo de esperanza. ¿Y usaste recursos de la empresa? Sí, los sistemas, los servidores, lo necesario para que funcione. Entonces cerró la carpeta y me la devolvió. Entonces el trabajo pertenece a la empresa, no a ti personalmente. Dominic es tu supervisor, y si presenta logros del departamento, está cumpliendo con el protocolo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. No era una pregunta de justicia ni de mérito, era cuestión de jerarquía. La cadena de mando lo justificaba todo, pero él no hizo nada. Todo lo diseñé yo desde el inicio, dije en un último intento. Eleyana me miró por primera vez con una expresión que mezclaba cansancio y desdén. Mira, entiendo cómo te sientes, pero en esta empresa las ideas son colectivas. Lo importante es que el departamento brille, y tu jefe se encarga de eso. En ese momento, lo comprendí con una claridad dolorosa. Las reglas no escritas del lugar eran simples. Las ideas subían, pero el reconocimiento nunca bajaba. Salí de esa oficina con la carpeta apretada contra el pecho, no por orgullo, sino para recordarme a mí misma que ese trabajo había sido mío aunque ellos lo negaran. Caminé por el pasillo viendo a mis compañeros encorvados sobre sus pantallas, ajenos, y tuve una revelación. No era solo yo, era un sistema diseñado para exprimir el talento de los que crean y premiar a los que saben apropiarse de ese talento.
El resto del día lo pasé como un fantasma. En las reuniones hablaba poco, asentía mecánicamente, mientras por dentro repetía esa frase que me había atravesado: las ideas pertenecen a la empresa, no a mí, no a nadie que no tuviera poder. Al caer la tarde, bajé al estacionamiento con una sensación extraña. Estaba en una jaula invisible. Yo seguía produciendo, innovando, aportando, pero el crédito jamás me alcanzaría. Las reglas estaban escritas en piedra y cualquier intento de quebrarlas se traduciría en aislamiento o despido. Aquella noche, en mi apartamento, repasé las palabras de Eleyana una y otra vez. Era como si me hubiera abierto los ojos a la brutal verdad del mundo corporativo. Nadie iba a salvarme. Si quería justicia, tendría que construirla con mis propias manos. Y ese pensamiento, aunque oscuro, empezó a darme una nueva forma de fuerza. 6 meses antes de aquella ceremonia, cuando aún conservaba la ilusión de que mi esfuerzo hablaría por sí mismo, trabajé en lo que creí sería mi proyecto más importante. Era la oportunidad de demostrar de una vez por todas que mi visión podía transformar la empresa. Había detectado fallas críticas en las rutas transcontinentales. Barcos cargados de mercancía perdían días enteros por cuellos de botella en los puertos. Aviones transportaban productos con escalas innecesarias, elevando costos y retrasos. Nadie parecía notarlo porque los números estaban escondidos en tablas dispersas. Yo, en cambio, lo veía con claridad. Durante semanas, incluso fines de semana completos, me encerré en mi apartamento, rodeada de tazas de café y hojas garabateadas. Construí un marco logístico completamente nuevo. Era una solución integral: algoritmos de predicción de tráfico, rutas optimizadas en tiempo real, estrategias de contingencia. Los cálculos eran prometedores. Un 27% menos de costos y un 42% de mejora en tiempos de entrega. Lo cuidé como a un hijo. Preparé gráficos, simulaciones, proyecciones financieras. Practiqué mi presentación frente al espejo hasta altas horas de la madrugada. Estaba convencida de que aquello no solo me daría el reconocimiento que merecía, sino que abriría puertas para toda la compañía. Llegó el día de la reunión trimestral. Entré con la carpeta bajo el brazo y la seguridad de quien lleva oro en sus manos. Pero antes de cruzar la puerta de la sala, Dominic me detuvo. Hoy la agenda está ajustada, dijo con ese tono paternalista que disfrazaba de cordialidad. Dame tu material y yo incluiré los puntos clave en mi resumen. Me quedé inmóvil, dudando. Tenía ganas de negarme, de insistir en que era mi proyecto, pero el miedo al conflicto me ganó. Le entregué la carpeta. Durante 3 horas permanecí sentada viendo desfilar gráficos, reportes y discursos. Cuando llegó el turno de Dominic, esperé escuchar mis ideas, pero apenas dedicó 2 minutos a mi trabajo. Lo resumió como un simple ajuste de rutas. No mencionó los algoritmos, ni los cálculos de ahorro, ni la transformación que proponía. La iniciativa fue enviada a revisión futura. Mi proyecto reducido a cenizas frente a mis ojos. Salí de aquella sala con la sensación de haber perdido algo irrecuperable. Sin embargo, lo peor estaba por venir. 2 semanas después, apareció Ren, la interna recién llegada con apellido de prestigio, sobrina del CEO. Desde el primer día la incluyeron en reuniones que a mí me habían negado durante años. Yo la observaba sonreír, rodeada de ejecutivos, mientras mi lugar era siempre en la segunda fila. 3 semanas después, presentó ante la directiva un nuevo marco logístico. Los cálculos eran los mismos, la estructura idéntica. Solo había cambiado el nombre y añadido detalles superficiales. Era mi proyecto disfrazado como suyo. La reacción fue inmediata. Aplausos, felicitaciones, aprobación unánime. El plan fue aprobado y lanzado. A Ren le ofrecieron un puesto fijo y la etiquetaron como la futura estrella del departamento. Yo observaba incrédula cómo todo mi esfuerzo se le entregaba en bandeja a alguien que ni siquiera había estado allí cuando los números empezaron a cobrar sentido. Esa tarde me acerqué a Dominic, con el corazón en llamas. Ese proyecto era mío. Ella solo lo copió con cambios menores, dije con la voz firme. Él me miró con absoluta indiferencia. La versión de Ren incorpora prioridades de liderazgo que la tuya no. Esto es negocio. Los apellidos pesan más que quien tuvo la idea primero. Fue como si me hubiera estampado un sello en la frente. Irrelevante.
Esa noche al llegar a mi apartamento miré las carpetas apiladas con 3 años de trabajo, millones de dólares generados para una empresa que me mantenía invisible. Y algo cambió, ya no era frustración ni tristeza, era una decisión. Si mi valor era invisible para ellos, se los demostraría de otra manera. Lo que Ren y Dominic no sabían era que en ese mismo instante comenzó mi verdadera estrategia. Aquella noche rodeada de carpetas y pantallas encendidas, comprendí que no podía seguir jugando con las reglas de el juego estaba amañado, y si quería ganar, tendría que escribir mis propias reglas. No volví a mencionar mis nuevas ideas en la oficina, no volví a abrir archivos sensibles en dispositivos de la compañía. Todo lo que produje a partir de entonces nació en mi propio tiempo, con mis propios recursos, lejos de su alcance. Empecé a trabajar en una versión mejorada del marco logístico que me habían robado. Si pensaban que podían quedarse con mi creación, pronto descubrirían que solo habían tomado una sombra. Pero no bastaba con construir algo mejor, necesitaba pruebas, documentación incontestable de cómo habían saqueado mis aportes durante años. Abrí una carpeta digital que llamé Archivo Espejo, allí guardé todo, correos originales, capturas de pantalla, archivos con fecha de creación, versiones previas de algoritmos. Cada dato era una bala que guardaba para cuando llegara el momento. También empecé a registrar los testimonios de quienes habían presenciado los robos. No era fácil, mis compañeros se encogían de hombros, temerosos de represalias. Pero fuera de la empresa, el miedo se volvía sinceridad. Llamé a ex empleados, pedí cafés discretos, escuché historias que parecían calcos de la mía. Tanson del área de desarrollo de producto, me contó cómo un prototipo suyo había terminado presentado por su jefe como si él lo hubiera diseñado. Leo, de relaciones con clientes, explicó que su estrategia para retener la cuenta más grande de la empresa había sido atribuida al vicepresidente. Los dos habían renunciado hastiados, convencidos de que era inútil luchar contra un sistema donde la política pesaba más que el mérito. Cada conversación era un espejo de mi propia experiencia, y más aún, cada una añadía piezas a un rompecabezas que empezaba a tomar forma. La empresa no solo me estaba robando a mí, era un patrón estructural, un mecanismo diseñado para explotar el talento y premiar la política interna. Mientras recopilaba estas historias, también tejía otra red, la de los aliados, personas inteligentes, innovadoras, que habían sido desechadas por no tener el apellido correcto ni las conexiones adecuadas. Personas que a pesar de la decepción seguían creando, porque la innovación era parte de quienes eran. Yo los escuchaba, los tomaba en serio, y en cada reunión plantaba una semilla. Imagina lo que podríamos lograr si nos reuniéramos en un mismo equipo, en un lugar donde nadie pudiera robarnos lo nuestro. No era una propuesta directa todavía, sino una insinuación. Y la chispa encendía los ojos de todos ellos. Paralelamente, afinaba mi propio plan como quien prepara un golpe quirúrgico. Organicé mis archivos con fechas exactas, redacté resúmenes claros que demostraban la autoría, escaneé mis cuadernos con bocetos y cálculos. Nada quedaba al azar. Si algún día alguien intentaba cuestionar mi versión, yo tendría un arsenal de pruebas irrefutables. En el trabajo fingía normalidad, asentía en reuniones, completaba reportes, entregaba resultados con el mismo profesionalismo de siempre, pero por dentro era otra persona. Cada palabra de Dominic, cada sonrisa altiva de Ren, alimentaba mi determinación. La mayoría cree que la venganza es un estallido, un arrebato impulsivo. Para mí comenzó como un trabajo de hormiga meticuloso, paciente, como programar un algoritmo, paso a paso, línea por línea, hasta que la estructura final se sostiene sola. 3 años de humillaciones se estaban transformando en algo más grande que mi frustración. Era un proyecto, un plan, una salida, y aunque ellos aún no lo sabían, la cuenta atrás había comenzado. 3 meses antes de la ceremonia de premios di el primer paso visible de mi plan. Sabía que no bastaba con reunir pruebas ni con soñar con un proyecto alternativo, necesitaba capital. Y en el mundo de los negocios, las ideas sin respaldo financiero son apenas ilusiones bonitas. Me preparé como nunca antes. Perfeccioné la versión mejorada de mi marco logístico, la que dejaba en ridículo a la copia que Dominic y Ren habían vendido como innovación. Incorporé soluciones adicionales,
predicciones en escenarios extremos y algoritmos capaces de ajustarse a cambios en segundos, no era solo un proyecto técnico, era un producto listo para transformar la industria. Con todo armado, pedí una reunión con Gail Iverson, una capitalista de riesgo famosa por apostar en startups que destrozaban las reglas del juego. Cuando me recibió en su oficina de cristal, sabía que tenía una sola oportunidad para convencerla. Expuse cada dato con precisión. Le mostré las proyecciones de ahorro, los cálculos de eficiencia, los modelos visuales. Gail escuchaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. Cuando terminé, cerró mi carpeta y me miró con ojos calculadores. Esto podría cambiar el sector entero, dijo sin rodeo. Pero explícame, Bell, ¿por qué dejarías un puesto seguro para empezar desde cero? ¿Tienes idea de lo brutal que es competir aquí afuera? Yo sonreí. Sabía que esa pregunta llegaría. Saqué una segunda carpeta y la coloqué frente a ella. Contenía perfiles detallados de 7 profesionales con experiencia comprobada. Thompson, Leo y otros 5 que habían pasado por lo mismo que yo. Innovadores subestimados, talentos explotados, mentes brillantes relegadas. Todos habían aceptado unirse a mi proyecto si obtenía financiación. Gail oció cada perfil. Sus cejas se arquearon al reconocer algunos nombres con reputación sólida en el sector. Cerró la carpeta lentamente y me devolvió la mirada. Eso cambia todo. No vas a empezar sola. Estás armando un equipo de élite que la industria ya desperdició. Su voz tenía un matiz distinto ahora, interés genuino, y su siguiente frase fue la confirmación de que la partida había comenzado. Tienes mi atención. 2 semanas después, tenía un compromiso de inversión firmado. Un mes más tarde, ya había alquilado un espacio industrial bajo un nombre tapadera, constituido una sociedad legal y firmado acuerdos preliminares con mi futuro equipo. También aseguré patentes provisionales para mi marco logístico mejorado. Esta vez no habría forma de que alguien lo reclamara como propio. Pero no me detuve allí. Contacté discretamente a varios clientes que sabía que estaban frustrados con la rigidez de mi antigua empresa. Los escuché, tomé nota de sus quejas y luego les presenté mi solución como una alternativa real. Las reacciones fueron inmediatas: interés, esperanza, entusiasmo. 5 de ellos firmaron acuerdos tentativos condicionados al lanzamiento oficial de mi compañía. Lo que estaba construyendo ya no era un plan secreto. Era un futuro tangible, tenía capital, un equipo comprometido y clientes esperando. La estructura estaba lista, solo faltaba elegir el momento exacto para dar el golpe. Ese momento llegó con la ceremonia de premio. La ironía era deliciosa, la misma ocasión en la que planeaban celebrarse a sí mismos, usando mi trabajo, se convertiría en el escenario de mi salida definitiva. Mientras Ren se probaba vestidos para recoger el premio, yo terminaba de preparar cartas de renuncia, transferencias de clientes y un comunicado de prensa que sacudiría a toda la industria. El reloj ya estaba corriendo, y yo tenía la certeza de que esta vez la jugada no sería a favor de ellos, sino mía. Mientras otros se preparaban para aplaudir a Ren y su gran innovación, yo me vestía con un azul profundo que transmitía seguridad sin ostentación. No iba como invitada, ni como espectadora, iba como la autora del desenlace. Llegué temprano al imponente salón del hotel. Las lámparas de cristal lanzaban destellos sobre mesas cubiertas de lino, copas alineadas y sonrisas de protocolo. Me quedé de pie en la entrada, observando cómo mis colegas tomaban asiento. Dominic acomodaba a Ren en una mesa privilegiada, junto a los altos ejecutivos. Ranatada, impecable como siempre, revisaba las tarjetas de ubicación con gesto de superioridad. Cuando finalmente me vio, su sorpresa se transformó en molestia. Caminó hacia mí y con una sonrisa forzada, pronunció esas palabras que habían de quedar grabadas. Puedes esperar afuera. En ese instante 3 años de silencios tragados se compactaron en una certeza absoluta. Abrí mi portátil con calma,
como quien enciende una mecha premeditada. Tecleé unas pocas instrucciones y presioné enviar. Lo que siguió fue un espectáculo de otro tipo. El murmullo del salón se quebró con el sonido insistente de notificaciones. Correos entraban en cascada, los móviles vibraban en mesas de cristal, los ejecutivos empezaron a revisar pantallas con el ceño fruncido. Yo cerré mi computadora, la guardé en la funda y me giré hacia la salida. Crucé la puerta con paso firme, dejando atrás un mar de rostros confundidos y voces que empezaban a subir de tono. Lo que había enviado no era un simple correo, eran 8 cartas de renuncia, firmadas por mí y por los colegas que habían decidido acompañar. Eran notificaciones de transferencia de clientes, acuerdos provisionales ya preparados, solicitudes de patente en proceso y un comunicado de prensa programado para publicarse al amanecer. Todo, en un paquete perfecto. Cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono empezó a vibrar. El nombre del CEO apareció en la pantalla, rechacé la llamada. Luego Dominic, luego Elellana de Recursos Humanos, ignoré a todos. Mensajes desesperados inundaban la bandeja. Podemos hablar, es un error, vuelve, lo que quieras, lo arreglamos. El más revelador vino de Ranatada, la misma que minutos antes me había expulsado con desprecio. Lo que te ofrezcan lo duplicamos, vuelve ahora mismo. Reí con amargura. Solo entonces habían entendido lo que había hecho. Les había quitado no solo talento, sino clientes, propiedad intelectual y la narrativa misma de su éxito. Mientras subía al coche, escuché pasos apresurados. Me giré y vi a Vincent, el vicepresidente, jadeando tras bajar las escaleras. Su traje estaba desalineado, su corbata torcida. «Bell, espera», exclamó, con la voz entrecortada. Me detuve, mirándolo en silencio. «No puedes irte así, la empresa te necesita», dijo, intentando recuperar compostura. Lo observé con calma. Hace una hora, ni siquiera era digna de un asiento en la ceremonia. ¿Y ahora me necesitan? Fue un malentendido, un error administrativo, balbuceó. También fue un error cuando borraron mi nombre de los reportes trimestrales, o cuando Ren presentó mis proyectos como suyos, o cuando me negaron ascensos 3 veces mientras otros se trepaban sobre mis ideas. Vincent bajó la mirada, incapaz de responder. El negocio es complejo, las contribuciones individuales se diluyen en proyectos mayores, murmuró. Sí, ya noté cuáles contribuciones se diluyen y cuáles se celebran, respondí, antes de abrir la puerta de mi coche, pero ya no es mi problema. Arranqué el motor. En el retrovisor vi cómo más ejecutivos salían al estacionamiento con el pánico pintado en el rostro. Sus premios, su ceremonia, todo había quedado reducido a humo, y yo por primera vez en años sentí el peso levantarse de mis hombros. No había venganza improvisada, era el desenlace de un plan meticuloso, y lo mejor estaba aún por venir. 3 semanas antes de la ceremonia, yo ya había alquilado un espacio industrial bajo un nombre discreto. Nadie sospechaba que detrás de aquellas paredes desnudas y con olor a pintura fresca, estaban haciendo algo capaz de poner de rodillas a una de las empresas logísticas más poderosas del país. Cuando llegué al lugar tras dejar el hotel aquella noche, no estaba solo. Mi equipo ya me esperaba, Thompson, Leo, Meredith y otros 5 más que habían firmado sus renuncias al mismo tiempo que yo. Sus sonrisas nerviosas eran la confirmación de que la apuesta no era solo mía. Habíamos saltado juntos. ¿Intentaron detener?, preguntó Meredith, todavía con la adrenalina en el rostro. Vincent me persiguió hasta el estacionamiento, respondí, soltando la computadora sobre la mesa improvisada. Me ofreció cualquier cosa que quisiera. Leo soltó una carcajada amarga mientras me tendía un café de la máquina que habíamos instalado el fin de semana. Apuesto a que se sintió bien rechazarlo, no tanto como esto, dije abriendo mi laptop. En la pantalla apareció un correo recién recibido, la confirmación de que nuestro primer cliente transfería oficialmente su cuenta a nosotros. Y no solo eso, venía acompañado de una recomendación hacia otros 2 potenciales socios. El silencio se transformó en aplausos, en risas nerviosas, en un coro de voces que sabían que el futuro acababa de girar. Durante horas trabajamos sin descanso,
ajustando los detalles de nuestra estrategia de lanzamiento. Habíamos elegido un nombre, Nexus Paradigm, una declaración de principios, un punto de unión entre talento e innovación real. Nuestro marco logístico, ahora protegido por patentes provisionales, sería la joya de la corona, pero lo más valioso no eran los algoritmos, era el equipo. Personas a quienes se les había negado visibilidad durante años y que sin embargo no habían dejado de crear. Allí, todos tenían voz, todos tenían un asiento en la mesa que estábamos construyendo desde cero. A las 8 en punto de la mañana siguiente, nuestro comunicado de prensa salió a la luz. Una nueva empresa disruptiva entra al mercado logístico con un marco revolucionario y un equipo de expertos con historial probado. En menos de 15 minutos, los portales financieros recogieron la noticia. A las 9, el precio de las acciones de mi antigua empresa empezó a caer. A las 9:30, el CEO apareció en una rueda de prensa improvisada, intentando calmar a los inversionistas. Decía que la salida de unos pocos empleados no afectaría las operaciones, pero el mercado no le creyó. En 17 minutos, las acciones cayeron un 7% más. Para el mediodía nuestros teléfonos no paraban de sonar. Clientes interesados, inversionistas curiosos, antiguos compañeros que querían unirse. La industria había notado nuestra irrupción, y lo hacía con el mismo fervor con el que un depredador huele sangre en el agua. Lo que Dominic, Ranatada y el resto nunca entendieron, fue algo sencillo: la innovación no nace de los títulos ni de las jerarquías, nace de las personas que generan ideas, de quienes se atreven a ver lo que otros ignoran, y esas personas ahora estaban de mi lado. 3 meses después, Nexus Paradigm ya contaba con 27 clientes, incluidos 3 de los mayores operadores de transporte del país. Habíamos reducido los costos en un promedio del 31% para cada uno de ellos, superando incluso mis proyecciones más optimistas. Lo que había empezado como un acto de supervivencia se estaba convirtiendo en una ola imparable, y aunque el mercado veía cifras y porcentajes, yo veía algo más: dignidad recuperada, talento reconocido, un nuevo estándar que demostraba que sí se podía construir un espacio donde el mérito no se robara, sino que se celebrara. Un año después de aquella noche en la que me dijeron que esperara afuera, estaba en el escenario principal de la conferencia más grande de la industria logística. Frente a mí un auditorio repleto, directivos, analistas, competidores, antiguos colegas, y hasta rostros familiares de la empresa que alguna vez me había despreciado. Respiré hondo, sonreí y comencé con las mismas palabras que me habían marcado: puedes esperar afuera. Un murmullo recorrió la sala, algunos se miraron sorprendidos, otros tensos. Levanté la mano y continué: esas palabras cambiaron mi vida, no porque me dolieran, aunque lo hicieron, sino porque me mostraron la verdad. Estaba esperando reconocimiento de personas que jamás me lo darían. Medía mi valor con una vara ajena, en un sistema que había decidido que nunca tendría un lugar en su mesa. El silencio se volvió absoluto, los ojos fijos en mí. Ese día entendí que el asiento más poderoso no es el que otros te reservan, es el que construyes para ti mismo. Conté mi historia sin nombrar a empresas ni personas. No lo necesitaba. El relato ya no trataba de Dominic, ni de Ranatada, ni de Ren. Trataba de algo mucho más grande: el poder de saber lo que vales incluso cuando otros lo niegan. Hablé de cómo Nexus Paradigm había crecido en meses, de cómo habíamos reducido costos para nuestros clientes en un 30%, de cómo habíamos pasado de 8 a 23 empleados en menos de un año, seleccionando solo a quienes combinaban talento e integridad. Pero sobre todo, hablé de lo invisible, la confianza que florece cuando cada contribución se valora. Mientras relataba vi expresiones cambiantes en el público. Algunos mostraban admiración, otros incomodidad, pero todos escuchaban. Incluso aquellos que antes habían girado el rostro para ignorarme ahora no tenían otra opción que enfrentar lo que representaba. Al cerrar, ofrecí la reflexión que había guiado mi camino desde entonces: la venganza que busqué al inicio se transformó en algo más poderoso. No se trataba de ver a otros fracasar, se trataba de construir un lugar donde nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé.
Porque el verdadero triunfo no es que tu antiguo jefe pierda, es que tu nueva gente gane. Hubo un segundo de silencio, denso y expectante, y luego estalló un aplauso que se extendió como una ola. Entre el público, vi rostros de mi antigua empresa aplaudiendo con manos temblorosas. Ya no era desprecio lo que transmitían sus ojos, era respeto. Cuando bajé del escenario, mi equipo me esperaba. Tanson, Leo, Meredith y los demás me rodearon. En sus sonrisas estaba la prueba de que todo había valido la pena. Recordé entonces aquella noche de soledad en mi apartamento, rodeada de carpetas robadas y frustración. El dolor me había llevado a tomar decisiones que cambiaron no solo mi destino, sino el de todos los que ahora me acompañaban. La lección era clara: cuando un sistema te cierra la puerta, no tienes que golpearla para que te dejen entrar. Puedes construir tu propia puerta, tu propio espacio, tu propia mesa. Ese era el mensaje que quería dejarle a todos en esa sala, y ahora a ti. Nunca subestimes el valor de tu trabajo ni esperes eternamente por validación ajena. A veces, la exclusión es la chispa que necesitas para crear algo mejor, algo que sea completamente tuyo.